problema hoy, tengo el corazón un poquito dividido, pero espero que esta palabra que Dios nos ha regalado sea de bendición y de edificación, no solo para ti y para mí, sino para todos los miembros de esta clase, de esta casa. Estaba orando al Señor y he vivido circunstancias, y todos hemos vivido circunstancias un poquito difíciles en las últimas semanas, pero he aprendido algo y quiero compartirlo con ustedes. Y el mensaje que hoy voy a comunicarles lo he titulado Una vida por tu vida. Así que le puedes decir al que tienes ahí a tu lado, el mensaje de hoy es una vida por tu vida. Una vida por tu vida. Y cuando vamos a las Escrituras, nos damos cuenta de que Jesús ha hecho algo tan grande. Y cuando mi esposa decía, oye, ¿qué otra vez volver a predicar Juan 3:16? O sea, hay que volver de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos renovar ese mensaje hoy día. Necesitamos renovar esa palabra hoy día en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Porque realmente la esencia del Padre es dar. Y cuando vemos esto nos damos cuenta de que muchas veces nosotros estamos peleando una vida por nuestra vida, cuando en realidad hay alguien que entregó su vida por tu vida. La verdad es que he tenido varios problemas en la semana y he conversado con algunos y los he tenido que regañar, cosa que realmente, para los que me conocen, yo no hago. Pero por el Espíritu me he dado cuenta de que, o sea, no sé cómo expresarlo, así que me perdonan si digo una palabra que no le agrada. O sea, ¿qué te pasa? Tengo que decir a algunos, ¿qué te pasa? O sea, no te he visto. ¿Dónde estás? Así como cuando Adán y Eva pecaron. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Dónde estás? Tengo semanas que no te veo. Cuando estabas sufriendo, cuando estabas en el foso cenagoso, ahí, cuando estabas casi muriendo, ahí sí estabas cerca. Y le tuve que decir a una persona, mira, ¿sabes qué? No negocies. No negocies y no sueltes la mano de aquel que te sacó del pozo cenagoso donde estabas. Y no lo cambies por lo que ahora estás teniendo de este mundo. Y mientras conversaba con esta persona, no sé, había algo dentro de mí que no era rabia, sino era como un fuego que me daba, no sé. Me estaba indignado por eso y le decía, no puedes dejar, no puedes soltar la mano. No es que no tengo tiempo. No es que no tengo tiempo. No es que el transporte, no es que tal cosa. Mira, mi hermano, yo no le pido que usted venga aquí cada sábado. Yo les pido que usted no suelte la mano de aquel que lo sacó del pozo cenagoso donde estaba. Yo no le digo a usted que bueno, que esté aquí todos los sábados, que para nosotros es vital, porque la Biblia nos enseña que no nos dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que es importante la vida de comunidad, que es importante que nos compartamos la gracia que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, que es importante para nosotros poder experimentar eso. Pero ¿sabe algo? Muchas veces nos vemos impedidos porque nosotros mismos hemos dicho, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo los niños, tengo tal cosa. Y me dio tanta rabia poder escuchar eso. No por mí, sino porque a veces esas cosas nos sueltan sutilmente la mano de aquel que nos sacó de ese pozo cenagoso. Y tuve que decirle a una persona, ay, ¿tú crees que yo no trabajo? ¿Tú crees que yo estoy sentado ya en la sede esperando a que todo el mundo venga? ¿Tú crees que yo no tengo hijos? ¿Tú crees que yo no tengo responsabilidades como tú? ¿Tú crees que...? Pero es que estaba molesto. Y se lo tuve que decir. O sea que no tienes excusa, le dije.
No tienes excusa. Lo que me estás diciendo solo me demuestra que tu prioridad no es Dios. Yo no sé dónde me salió eso, mis hermanos, pero creo que Dios está cambiando mi vida. Debe ser porque yo ya estoy llegando a los 40. Debe ser por eso. Pero no puede ser. No puede ser, mis hermanos, de verdad, no puede ser. Tenemos que sacudirnos todas esas cosas, porque ¿sabes algo? Alguien dio su vida por tu vida. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer es responder a eso. Dice la Biblia que lo siguiente: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fueran a Jerusalén y sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Jesús está hablando con sus discípulos y le está diciendo lo que ha de acontecer. Le está diciendo: mira, ¿saben algo? Necesito hablar con ustedes claramente. Necesito hablar con ustedes seriamente. Necesito decirles lo que va a acontecer en poco tiempo. Necesito ir a Jerusalén, necesito sufrir terriblemente en manos de los ancianos, debo ir a los principales sacerdotes, a los maestros de la ley religiosa, y ¿saben qué? Me van a matar. Y al tercer día voy a resucitar. ¿Saben por qué? Porque he decidido entregar mi vida por tu vida. Porque es necesario que yo experimente esto para que tú puedas experimentar la libertad que vas a tener en el Hijo de Dios. Por eso es interesante ver cómo Jesús habla seriamente con sus discípulos. Y cuando está hablando con ellos, yo me imagino que vienen pasajes a su mente. Y yo no sé si yo estaría ahí, pero si yo hubiese estado allí, hubiese escuchado esto, y en mi mente, con lo que he leído de la Biblia, vendría, por ejemplo, Mateo 20:28, que dice y habla de Jesús: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir a otros. ¿Y para qué? Y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús estaba claro, mis hermanos. Él venía a este mundo a entregarse. Él venía a este mundo a morir, pero también venía a este mundo a resucitar y a entregarnos unas llaves y a entregarnos una autoridad poderosísima a cada uno de nosotros como sus hijos. Pero ¿saben algo? Esas llaves del reino, esa autoridad que nos ha sido dada, a veces, por no decir casi siempre, ¿qué hacemos? Las dejamos guardadas en la casa. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar, porque el carro, porque la broma, porque el problema, porque no tengo dinero, porque la comida. Y las llaves que nos da acceso a todas esas cosas las dejamos guardadas en la casa, en un cofrecito. Olvidamos que Jesús entregó su vida por tu vida y por mi vida. Por eso cuando vemos en Efesios también 5, del 1 al 2, dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. ¿Cuántos hijos de Dios están aquí? Muy bien. Si usted es hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que nos está exhortando el apóstol Pablo? ¿Imiten a quién? ¿Al pastor? No, imiten a Dios y hagan todo. Y todo lo que hagan, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos, no cualquier hijo, son hijos queridos. Pero no queda ahí, eso suena muy bonito, ¿verdad? Pero luego dice: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Entonces, cuando vemos esto, si tú
conectas el versículo número 1 con el número 2, ¿qué tienes que imitar entonces? ¿Qué tienes que imitar? Es la pregunta. Tienes que imitar el darte a ti mismo como un sacrificio. Eso es lo que tú y yo debemos imitar. Tenemos que darnos como un sacrificio, pero ¿saben algo? Este cuerpo no quiere ofrecerse como un sacrificio. Esta mente no quiere ofrecerse como un sacrificio, porque este cuerpo y esta mente piensa en yo, piensa en mí, piensa en lo que a mí me falta, y a veces se la pasa más llorando por las esquinas porque no quiere someterse a lo que Dios establece, sino que quiere andar haciendo las cosas que a Él le parecen. Y por esa razón es que sufrimos. Mire, y esto se repite constantemente en las Escrituras. Constantemente se repite. ¿Sí? Cuando hablan los esposos acerca de las esposas, y esto es algo que he estado repasando para amar más a mi esposa. Qué difícil es eso, amar a la esposa, es muy difícil. Pero ¿sabe algo? Es muy difícil porque uno no quiere morir. Por eso es que es difícil. Es difícil porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Por eso es difícil. Y por eso es que tenemos problemas con nuestras esposas. Dice que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. ¿Qué nivel? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque vemos matrimonios rotos, porque vemos problemas dentro del matrimonio. Por eso, porque nosotros los hombres, los cabezas de hogar, no queremos doblegarnos, somos orgullosos y no queremos decir y entregar nuestra vida así como Cristo entregó su vida por la iglesia. Eso es todo. Por esa razón pasa. Bueno, pastor, pero es que yo no estoy casado. Bueno, algún día vas a estar casado, así que agarra datos de una vez. Oye, esta gente no se quiere casar, pero bueno, está bien. Esa es la moda ahora, dicen por ahí. Pero ¿saben algo? No solamente habla de esto para los matrimonios, sino que también habla de esto para los amigos. Y que dice que no hay un amor más grande que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. Entonces ahí ninguno de nosotros tenemos. ¿Quién tiene amigos aquí? Todos tenemos amigos, ¿verdad? Ok, si no tiene amigos, por favor acérquese a la persona que no tiene amigos y preséntese. Quiero ser tu amigo. ¿Sí? ¿Y qué tiene que hacer el amigo? No hay un mayor amor que este, que entregue uno su vida por sus amigos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Entregar su vida. Entregar, por eso, una vida por tu vida. O sea, el que tú y yo estemos aquí tuvo un precio enorme. Y nosotros debemos valorar eso y debemos honrar eso. Cuando seguimos leyendo en el texto, nos damos cuenta que Pedro, al escuchar lo que Jesús está diciendo, pero ¿qué está diciendo el Señor? ¿Cómo es eso que se va a ir a Jerusalén? ¿Cómo es eso que lo van a matar? ¿Cómo es eso que los principales, los sacerdotes? ¿Cómo es eso? No sé. Entonces en su mente estaba como angustiado, pensando, ¿verdad? Entonces Pedro agarró, ¿qué hizo? Lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir cosas semejantes. Y le dijo: Dios nos libre, Señor. Dijo: eso jamás te sucederá a ti. ¿Cómo es que vas a ser entregado? ¿Cómo que vas a ser muerto? ¿Cómo? No, Señor, ¿qué estás diciendo? Estás siendo muy severo contigo mismo. ¿A usted no le ha sonado eso? ¿Algún amigo de usted? No, mira, ¿sabes qué? Oye, gracias por la oportunidad, tremendo negocio, $2,000. Oye, pero de 3 a 5 no puedo, hermano. Tú no puedes poner ese negocio otro día que no sea sábado a las 3 y 5, no, tiene que ser el sábado de 3 a 5. Y ahí te vas a ganar $2,000. Y uno dice: miércoles,
Cónchale, pastor, tú sabes la necesidad, la cosa, son 2,000. Cónchale, son 2,000. Tú sabes, son 200 de diezmo, pastor. Para el alquiler, pastor, que estamos orando por eso todavía. Está bueno. No, cónchale, pastor, es más, voy a ser generoso y voy a dar 100 más de ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Estoy diciendo que no tiene que hacer negocios de $2,000. No estoy diciendo eso. Haga negocios de $2,000 según la palabra de Dios. Pero, ¿sabes algo? A veces nosotros pensamos en nosotros mismos. Y Pedro está pensando en un bien para el Señor. Le está diciendo: Señor, no, que esto no te ocurra. Por favor, Dios nos libre que eso te pase. Pero, ¿sabes? Jesús respondió y dijo, se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que pelar los ojos y leer bien las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque la respuesta a lo que parece un consuelo de Pedro al Señor, ¿qué es lo que es? Es una total desviación del propósito que Jesús tenía. Pero como Jesús lo entendió, la respuesta ¿cuál fue? Reprender y resistir ¿a quién? A Satanás, que estaba operando a través de ¿quién? De Pedro. Y dice: todo lo que nos desvía del propósito que Dios ha establecido para nosotros es una obra de Satanás, porque llevan a errar al blanco, nos llevan a pecar. Por esa razón nosotros tenemos que estar claros del propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Por muy bonito que pinte el negocio, nosotros tenemos que estar conscientes y ser llenos y guiados por el Espíritu Santo para no vender nuestras convicciones. ¿Sabes por qué? Porque se entregó una vida por tu vida. Por esa razón Jesucristo resistió a Satanás porque lo llevaba a mirar solo su condición humana, evitando el sufrimiento, pero olvidando el propósito de Dios. Y a veces nosotros estamos tan pegados a esta tierra que solamente pensamos las cosas desde la perspectiva humana, desde la perspectiva terrenal, desde la perspectiva natural. Y por esa razón estamos como estamos. El martes tuvimos una revelación. Lástima que mis hermanos no pudieron venir muchos. El martes tuvimos una revelación de Dios poderosísima. Poderosísima. ¿Qué pasó? Se puso nervioso porque Henry no vino. Poderosísima. Estábamos 4 ahí. Este lugar temblaba. Nada más estábamos nosotros de aquel lado, de lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Solamente lo voy a dejar con una frase de lo que estábamos conversando ahí. Una espiritualidad se lo voy a dejar ahí. No, mentira. Una espiritualidad consciente. Hablando de la fe, hablando de cómo somos seres trifuncionales. ¿Cómo es eso, Nando? Unos seres trifuncionales. Para poder entender lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, necesitamos entender esto: que nosotros no fuimos conformados como seres tripartitos. ¿Qué? Eso es todo lo que me han enseñado en mi vida. Tripartitos no. ¿Por qué? Porque son 3 partes. ¿Cuáles son? Espíritu, alma, cuerpo. Eso lo hemos enseñado. Pero cuando veíamos esto decíamos,
uy, pero aquí le falta algo. ¿Por qué? Porque las partes, si son partes, pueden funcionar independientes. En nuestra mente puede ocurrir eso. Por eso es que a veces vemos personas y vemos cristianos que somos como esquizofrénicos. ¿Cómo es eso? ¿Qué es un esquizofrénico? Es aquel que tiene la mente dispersa, regada en muchas partes. Esquizo. Y cuando veíamos esto, claro, teníamos un psicólogo, un especialista en el tema, entonces se juntó el psicólogo con el pastor y eso fue una locura ayer, ese martes. Eso fue buenísimo. Una cosa porque no tiene que venir los martes, hermano. Es más, yo creo que vamos a tener que abrir un grupo de mujeres los martes también para que podamos hablar de estos temas. No sé, te lo pongo ahí a las señoras. Entonces, cuando veíamos esto, que somos seres trifuncionales, nos dábamos cuenta de que la mente, el espíritu y el cuerpo deben funcionar de forma interdependiente, y que si alguno de estos no funciona, ¿qué va a pasar? No van a crecer, no va a funcionar. Por eso es que encontramos en el libro de Romanos a un Pablo que dice, bueno, en cuanto a la lucha en contra del pecado, este cuerpo, yo no quiero hacer, este cuerpo me lleva a pecar, pero lo que quiero hacer no lo hago. Y a veces nosotros decimos, y a este servidor le pasa muchísimo, que hablamos de mucha fe, pero cuando salimos y damos 3 pasos, la fe se nos acaba. Tenemos fe para estar en un lugar como estos, pero no tenemos fe, en mi caso, para comprarse un par de zapatos. Entonces, eso es incoherente. Nos damos cuenta de todo eso. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Cuando la mente, el espíritu y el cuerpo no están funcionando en armonía. Por ejemplo, Jesús resistió a Satanás porque lo llevaba a mirar ¿qué? La perspectiva, su condición humana nada más. No tenía en cuenta Pedro la perspectiva espiritual de lo que era necesario que se cumpliera sobre la vida de Jesús. Por esa razón lo toma aparte y lo exhorta para que él no experimente ese sufrimiento y esa muerte que estaba diciendo. Pero nos damos cuenta que más adelante hay algo en este pasaje que me encanta y dice: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente, y aquí está la advertencia, solamente. Este es el llamado de atención, solamente. ¿Por qué? Porque no solamente podemos ver nuestra necesidad humana, no solamente, o nuestra necesidad física, no solamente podemos ver nuestra necesidad emocional, no solamente podemos ver nuestra necesidad espiritual. Tenemos que ver las cosas de la tierra y las cosas del cielo. Tenemos que ver las cosas del espíritu, las cosas del alma y las cosas del cuerpo. Tenemos que tener un enfoque pleno. Es necesario tomar en cuenta ambos puntos, así como le decía Jesús a Pedro, le decía que representas una trampa peligrosa para mí porque ves solamente las cosas desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Entonces, todo aquello que nosotros hagamos, toda conversación que nosotros tengamos, toda acción que nosotros tengamos, solamente pensando desde el punto de vista humano, ¿qué va a ser? Error, muerte, pecado. No podemos caminar solamente desde el punto de vista humano.
necesitamos incluir el punto de vista de Dios. Por eso el Señor exhortaba a Pedro y le decía esto: solamente, no podemos tomar solamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que la Biblia nos está invitando a hacer? Dile ahí al que tienes a tu lado, dice: amplía tu punto de vista. No, así no. Amplía tu punto de vista. Todavía, nos falta todavía. Amplía tu punto de vista. No, hay que darle furor, o no sé, vamos a comprar refrescos, cosas así, cafeína, no sé, azúcar. Amplía tu punto de vista, eso es lo que tenemos que hacer, mi hermano. ¿Por qué? Porque el punto de vista humano es expresado cuando tenemos experiencias y vivencias por las cuales medimos y evaluamos las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor. Por esa razón, ese es solamente nuestro punto de vista humano, pero el punto de vista de Dios es expresado cuando tenemos una revelación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Ese es el punto de vista de Dios. Es expresado cuando tenemos una revelación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando nos damos cuenta de esto, hermanos, todo lo que hagamos, todo lo que ejecutemos, todo lo que digamos va a traer vida y va a florecer y va a reverdecer. Pero ¿saben algo? Es más el tiempo que estamos llenos de nosotros mismos de que el que estamos llenos y controlados por el Espíritu Santo. Por esa razón sufrimos, por esa razón vivimos las circunstancias que vivimos, porque no hemos entendido que se entregó una vida por tu vida. Y esto pareciera que solamente lo dejáramos desde la perspectiva o desde el punto de la acción de Dios. Pero ¿sabes algo? Si sigues leyendo esto, nos damos cuenta que luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que ¿qué? Que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Sabes por qué? Porque si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y aquí volvemos al punto: una vida por tu vida. Una vida por tu vida. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, dice Dios, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tiene que abandonarla. A veces le damos más fuerza a tomar la cruz. Sí, no, yo tomo la cruz, sí, los sufrimientos, el padecimiento. La cruz para estos hombres, cuando se les hablaba de tomar la cruz, era tomar la muerte. Porque después de la cruz, para estos hombres, todo aquel que cargaba la cruz no seguía vivo. Estaba destinado a ser crucificado y muerto. Entonces, fíjense, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Y esto creo que no lo hemos enfatizado, no lo hemos desmenuzado, no lo hemos adquirido bien. Debemos abandonar nuestra propia manera de vivir. ¿Cuál es tu propia manera de vivir? Esa es una oración que debes hacer al Espíritu Santo. Debes decirle: Espíritu Santo, ¿cuál es mi propia manera de vivir? Mi propia manera de vivir es que todas las cosas se tienen que hacer a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y todos los que hacen las cosas de 10 de la noche en adelante son unos pecadores. Esa es mi manera, esa es mi manera de vivir.
Mi manera de vivir es que yo tengo que ser primero para todas las cosas. Mi manera de vivir es no puedo compartir nada con nadie. Mi manera de vivir es todo el modelo familiar que me fue implantado, que fue heredado. Esa es mi manera de vivir. Mi manera de vivir tiene que ver, probablemente si viniste de un hogar de escasos recursos, esa manera de vivir es esa escasez que fue sembrada en nuestro corazón. Mi manera de vivir tiene que ver con todo aquello que yo digo, bueno, es que las cosas se hacen en mi casa como yo diga. Esa es mi manera de vivir. Las cosas en tu casa no se tienen que hacer como tú digas. Tienen que hacerse como Dios dice. Y yo le estoy hablando todo esto, pues yo me estoy predicando a mí mismo también. Como Dios dice. Pero para hacer las cosas como Dios dice es necesario que tomes tu cruz y que te mueras. ¿Qué debemos abandonar? Nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hago esto, Señor? ¿Sabes cuál fue la respuesta? Romanos 12. ¿Cómo lo hago, Señor? El apóstol Pablo, hablando allí a los romanos, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y aquí nuevamente salió a florecer una vida por tu vida. Y aquí me di cuenta de algo, que debe existir un intercambio. A veces nosotros oramos y decimos desde aquí, bueno, Dios no espera nada de ti. No, sí, Dios espera mucho de ti y de mí. ¿Sabes qué espera? Que entregues tu vida. Mira lo que dice: les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Será que Dios está pidiendo algo allí? A través del apóstol Pablo. Fíjense que no le está pidiendo que entregues el dinero. Fíjense que no le está pidiendo que entregues tu salud. No te está pidiendo que entregues tu tiempo, nuestro tiempo. No está pidiendo eso. ¿Sabes qué está pidiendo? Que entregues tu cuerpo a Dios. ¿Y sabes por qué? Por todo lo que Él ha hecho por ti y por mí. Y luego dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa. Cuando en mi casa no se hace lo que yo digo, sino que se hace lo que Dios dice. Cuando voy a tomar una decisión, no la tomo solamente desde el punto de vista natural, humano, sino que lo tomo desde la perspectiva de Dios también. Y cuando yo leía esto, más ardía mi corazón, pero ya no de rabia, sino de dolor. Cuando escucho y veo, es que no tengo tiempo. Es que tú sabes cómo está la situación, pastor. Como si me estuvieran haciendo un favor a mí, o como si le estuvieran haciendo un favor a esta iglesia. No han entendido, no se les ha revelado que ellos están ahí vivos por una vida que fue entregada, una vida que fue molida, una vida que fue literalmente destruida para que cada uno de nosotros pudiera disfrutar de la gracia tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Y yo quiero decirte esto, ¿sabes por qué?
Porque cuando venga a tu mente un pensamiento de muerte, un pensamiento que te incita a pecar, que te incita a ir en contra del propósito de Dios, piensa en esto. Piensa en esto. Entrega tu cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, apartado, un sacrificio vivo y apartado. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Sabes algo? Dios quiere tu vida y la mía. Y para poder obtenerla, ¿sabes qué hizo? Entregó la suya primero. No te obliga, pero sí está esperando que verdaderamente nosotros entreguemos nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida, cuando ocurre ese intercambio, entonces va a haber transformación. Y luego viene y dice, versículo 2 de Romanos 12, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Vuelve otra vez lo que le estaba diciendo a Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque solo pones la mirada en las cosas ¿de qué? De este mundo. ¿Qué le está diciendo Pablo a los romanos? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la forma ¿de qué? De pensar. Y aquí entra la frase de mi hermano, que Dios lo bendiga, que una espiritualidad consciente, donde entra la vida del Espíritu, se manifiesta y la razón se sujeta a ella. Porque a veces satanizamos la razón. No, es que él es muy intelectual, todo lo quiere filtrar por el intelecto. ¿Y acaso el conocimiento y la sabiduría no vienen de Dios? Entonces, ¿para qué rayos nos dieron la razón? ¿Cómo nosotros vamos a presentar defensa a aquellos que con sus razones, con sus evidencias, con su cuerpo, con su pensamiento ajeno a Dios, cómo vamos a nosotros a presentar defensa? No es con la razón, no es con la evidencia de la palabra, no es con el poder del Espíritu Santo. Entonces la razón cabe, mis hermanos. Pero dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y esta debe ser nuestra oración. Señor, cámbiame la manera de pensar en cuanto a mi matrimonio. Señor, cámbiame la forma de pensar en cuanto al dinero. Señor, cámbiame la forma de pensar en cuanto a la iglesia. Señor, cámbiame la forma de pensar en cuanto a mí mismo. Cámbiame la forma de pensar. Porque al cambiar nuestra forma de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y ¿qué más? Perfecta. Entonces, mis queridos hermanos, tú quieres algo agradable, tú quieres algo bueno y tú quieres algo perfecto. Deja que tu mente sea transformada por la palabra de Dios. No hay transformación si no se abandonan costumbres y conductas de este mundo que no corresponden al propósito de Dios. No hay transformación. Y entonces, ¿qué hacemos, pastor? ¿Cómo hacemos eso? Le voy a dar la super revelación, así que prepárese, ¿está listo? Le voy a dar la super revelación que pude experimentar en mi vida cuando mi esposa estaba de misiones. Como Dios no quería que yo estuviera solito, me acompañó todos esos días, pero se hizo presente para redarguirme de tantas cosas. Y cuando veía esto, me daba cuenta de que nosotros los cristianos no entendemos el concepto de arrepentimiento.
Y vivimos una vida en un constante remordimiento. Bueno, perdón por generalizar, voy a hablar de mí. Yo vivía una vida no de arrepentimiento, sino de remordimiento. ¿Sabe por qué? Porque el remordimiento es la acción de lamentar y pesar. No hay un compromiso de cambiar y dejar el pecado. Cada vez que te equivocas, ¿qué haces? Pides perdón, sí, pero no cambias. ¿Y sabes qué es eso? Remordimiento. Yo, rayos. No puede ser. Me di cuenta. Le di gracias al Señor, aunque me dolió mucho reconocer que estaba viviendo una vida de remordimiento. ¿Sabe por qué? Porque luego me conseguí con el concepto de arrepentimiento y dice que está relacionado con un compromiso de cambiar la mente. Pensamiento posterior, cambio de parecer. Y eso conectó con Romanos 12. Y entonces me di cuenta que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mi manera de pensar, porque según la manera en que yo pienso, en esa misma manera voy a actuar. Entonces no entendí que no tengo que someter mi cuerpo físico. Entendí que debo someter mi razón. ¿A qué? A la palabra de Dios. Mi razón. ¿Por qué? Porque mi mente necesita ser renovada. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Nuestra mente debe ser renovada, sí. ¿Sabes algo? Tú y yo no experimentamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque nuestra mente no ha sido renovada. Por esa razón. ¿Por qué, pastor? Porque no hemos entendido que se entregó una vida por tu vida. Por esa razón. Continuando en el pasaje de los evangelios, Jesús le dice a estos discípulos, después de haber dicho esto a Pedro, continúa la historia y dice, y hace esta pregunta: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pregunta Jesús. ¿Hay algo que vale más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con ¿qué? Con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. ¿Qué pregunta tan poderosa hace Jesús después de confrontar a Pedro? ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo más? Por eso, mis hermanos, para ir terminando, es necesario que nosotros tomemos en cuenta que la vida de Dios no es una opción. La vida de Dios es una necesidad. Es como el aire. Si nosotros dejamos de respirar, vamos a morir. Si nosotros dejamos de intimar con Dios, vamos a morir. Y cuando entendemos eso, entonces, no, pastor, es que no tengo tiempo. Ya no va a existir. Sino que vamos a movernos en función, a poder
Recuerdo una anécdota en mi vida que yo no sabía nadar y estaba en la playa. Estaba con mis amigos, benditos amigos míos. Ellos agarraron y vamos para allá, para el malecón, para las piedras. Bueno, vayan, pero vente. Yo no sabía nadar. Vente, eso bajito, nosotros te ayudamos. Yo me quedé. Bueno, vale, está bien. Me fui y le di. Yo asustado, y que nadando lo que me estaba era ahogando, pero yo le di. Y ya llegando al final, ahí a la piedra, estaba a un pasito, pues. Y de repente un amigo me dice: descansa. Y yo descansé. Y mire, casi descanso en el Señor. Casi descanso en el Señor, porque apenas dejé de mover mis brazos y mis pies, me hundí y no pude salir. No había nadie, no había salvavidas, no sé qué pasó ahí. Yo no sé, fueron segundos, pero así dejé de batir mis manos y mis pies. Directo, descansa. Y cuando veía esto, yo pensaba: claro, esto fue lo que me pasó. Y claro, eso es lo que nos pasa a todos nosotros como cristianos. Nos tomamos un descanso de la presencia de Dios. Ay, un momentico. Y cuando nos tomamos ese descanso, mira lo que pasa. Y para salir de ahí nos costó. Claro, mis amigos estaba mi hermano también, se asustaron tanto que ellos se hundían. Y usted sabe que uno, cuando no sabe nadar y se está ahogando, es más peligroso que cualquier cosa. Y yo los hundía a ellos y todos nos íbamos a morir ahí. Y yo pero nada, me decían. Yo no podía ni respirar. Y ellos entonces lo que hacían es, se hundían, llegaban al piso y me lanzaban. Y me lanzaban. Y en eso recordé una palabra: el pastor. El pastor se hunde, se niega a sí mismo, se priva del oxígeno y lo lanza al discípulo. Y lo lanza. Y el discípulo: no, pastor, pero que tú no sabes lo que a mí me pasa, que con todo su rollo. Y el pastor se hunde y lo lanza. Benditos amigos míos, qué experiencia tan bonita. Casi me muero, es que literal casi me muero después. Pero fue tan bonito al final cuando vemos esto, la palabra de Dios ahí. Vemos al final, bueno, me lanzaron. Y bueno, al final llegamos a la orilla. Y llegamos todos y todos ahí respirando. Estuvimos vivos, salimos vivos. Las personas adultas con quienes habíamos ido ni se dieron cuenta. Y les cuento todo esto, ¿saben por qué? Porque entender que una vida fue entregada por tu vida te va a hacer tomar la decisión, cuando veas a alguien ahogarse, hundirte y comenzar a lanzarlo, y comenzar a impulsarlo, y comenzar a impulsarlo. ¿Para qué? Para que juntos, fíjense, para que juntos puedan llegar a la orilla, puedan llegar a la arena y puedan respirar y estar a salvo. No el que se está ahogando solamente, sino juntos. ¿Cuántos han sido bendecidos con esto? Dios es demasiado bueno. Dios es demasiado bueno.
¿Saben algo? Estas palabras me bendicen mucho porque he estado batallando con pensamientos de muerte, de escasez, de destrucción. No solo para mí, sino para lo que represento dentro de este ministerio. Ha sido una batalla dura. Todos los días vienen pensamientos de destrucción, de no se puede, de que es insuficiente todo el esfuerzo que hacemos, de que no está rindiendo fruto, de que apaga la luz y vámonos. Y cuando veía esto, vi una luz que me decía: una vida por tu vida. Necesitas entender que no estás solo. Necesitas entender que tu mente está siendo transformada. Necesitas entender que la crisis que estás viviendo no es la crisis de los 40. Es la crisis que necesitas para poder recibir un peso de gloria mayor que te quiero entregar. Y todos nos alegramos y nos gozamos. Y viste, está cambiando nuestra manera de pensar. Antes ahora aplaudimos, gloria a Dios. Pero ¿sabe algo? A veces lo aplaudimos y hay que celebrarlo, pero también es duro. Y por esa razón yo no cambio nada por este tiempo juntos, porque sus vidas me desafían, porque escucharlos a ustedes cada vez con sus problemas o con sus aciertos, con sus victorias o con sus derrotas, me dicen: Dios está haciendo su obra. Por eso, mis hermanos, no dejen de congregarse, no dejen de faltar a su discipulado, no le hagan caso a este que aparenta ser nuestro amigo, que dice: descansa, descansa, a que te hundas. Necesitamos fortalecernos, necesitamos motivarnos los unos a los otros a las buenas obras y al amor. Necesitamos eso. Necesitamos cerrar filas para tomar fuerza y tomar aire, para anunciar como una trompeta y convocar a todos aquellos que necesitan estar en un lugar como este, estar en esta casa espiritual, porque hay gente que necesita estar en esta casa espiritual. Yo no sé si usted no lo sabía, pero sí hay gente que necesita estar en esta casa espiritual. Antes diría, aunque no somos los mejores, ¿sabes que sí? ¿Saben algo? Sí somos los mejores, porque Dios nos dio una gracia a nosotros que no le entregó a nadie más, y en esa gracia somos los mejores. En la gracia que Él nos dio, sí somos los mejores. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Sí somos los mejores, sí somos suficientes, sí hay poder de resurrección en cada una de nuestras vidas, sí somos un instrumento de reconciliación, sí somos reyes y sacerdotes, sí somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, sí somos. ¿Y sabe algo más? Si somos cifrinos porque estamos enchacados. Dios nos quiso poner aquí. Dios nos quiso poner aquí. Nosotros no lo buscamos. Él nos trajo y si somos cifrinos, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Dios nos trajo. Cada vez que vienen otros hermanos a esta casa, dice: hermano, ustedes son cifrinos. Y yo, cónchale, ¿cómo vas a decir eso? Pero ahora sí, ¿eh? Sí soy cifrino, ¿vale? Dios me puso aquí y Él lo paga, no lo pago yo, no paga ninguno de nosotros, Dios lo paga. Y quiso ponernos aquí, todos somos cifrinos. Listo, se acabó.
Estamos en el pleno corazón de Chacao, detrás del Sambil, en toda la Francisco de Miranda, una locación impresionante. Tenemos vista al Ávila, vemos el Humboldt, vemos las lomas de Baruta. Estamos en el centro donde la mayor afluencia de personas ocurre, y estamos equivocados al pensar que Dios no nos puso aquí para poder proclamar el Evangelio, porque si tú te vas a la avenida Hélice te vas a dar cuenta de la cantidad de gente que pasa por ahí. Estamos en la media luna de Israel. Todo el mundo tiene que pasar por aquí para hacer cualquier cosa. Entonces, mis hermanos, necesitamos arrepentirnos y necesitamos proclamar en el poder del Espíritu Santo. Y para eso necesitamos honrar a nuestro buen Dios. Y por esa razón vamos a tomar nuestra Santa Cena.